Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Hola hermanos, hoy quería compartir con ustedes una breve porción de la palabra para hacer una reflexión de algo que quizá estoy viendo en muchos lugares de culto, muchas iglesias locales. Y creo que sería bueno que meditáramos en esto, que para mí es de suma importancia. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 y 2 dice así: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque éstos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Cuando nosotros leemos este capítulo, el capítulo 5 y el inicio, sobre todo el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, nos damos cuenta de que hace una comparación radical entre la persona de Dios, es decir, Dios mismo, con el hombre. Hace una comparación en la que exalta sobremanera a Dios y pone al hombre muy por debajo, para que el lector tenga clara una cosa: debes ir ante Dios, debes presentarte ante Dios, debes entrar en la presencia de Dios de una manera en la que tú tengas la certeza absoluta de que eres consciente de quién es Dios y de lo superior que es, de lo santo que es, de lo glorioso que es, de lo majestuoso que es en comparación a ti, su creación. En aquel entonces hay un aviso que me gusta: guarda tus pasos, o en algunas otras traducciones, guarda tu pie cuando entres en la casa de Dios. Obviamente nosotros ya no estamos en el templo como aquel entonces. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros ahora no entramos en lo que ellos llamaban la casa de Dios, pensando que es en ese lugar que ellos pensaban que estaba la presencia de Dios. Ahora nosotros sabemos que estando en Cristo, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué podemos aprender de esta enseñanza? Yo lo diría de esta manera sencilla: no podemos ir a la presencia de Dios de cualquier forma. ¿Recuerdan cuando esa zarza estaba ardiendo y Moisés es llamado ahí a estar delante de Dios? Dios se comunica con Moisés, Dios se presenta en esa zarza ardiente, y cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice una cosa muy especial. Le dice: quítate el calzado de tu pie, porque la tierra donde pisas, tierra santa es. ¿Por qué ese lugar es llamado Tierra Santa en ese momento si Moisés ya había pasado y más personas por ese lugar en más ocasiones y no escuchaban una voz que les decía: quitaos el calzado? ¿Por qué en ese momento sí? Por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. Esos textos nos enseñan que la presencia de Dios, Dios mismo, es santo, es glorioso, es puro, es majestuoso, y nosotros debemos ser conscientes de ello cuando nos presentamos ante Él. Yo recuerdo cuando iba a veces, antes de conocer al Señor, a alguna iglesia católico romana, yo siempre recordaré que, por ejemplo, en esas iglesias, hablo de las que yo iba aquí en España, no había escuela infantil o escuela dominical los domingos. Uno iba a misa con sus padres o iba a alguna celebración, pero los niños no se retiraban y aún así no había escándalo en la sala. Los niños habían aprendido que en ese lugar debían tener respeto, porque era un lugar donde se rendía culto, una celebración religiosa a Dios. El cura no recuerdo que gritara mucho ni entretuviera a las personas, simplemente daba una misa, y además donde yo iba normalmente monótona, no alzaba la voz, pero nadie estaba levantándose para ir al baño, nadie estaba levantándose para salir de la sala, los niños no andaban por la sala, no habían móviles sonando, y yo siempre me preguntaba, ¿qué será lo que hay ahí que hace que las personas tengan tanta reverencia? A la que yo iba, por ejemplo, no había un ruido.
Y reconozco que yo me aburría muchísimo. Nunca me gustaba ir ni a una boda, ni a alguna otra celebración. Ni siquiera cuando me hicieron hacer la comunión en el pasado, cuando no conocía al Señor, repito, en mi tiempo de desconocimiento. Yo recuerdo que no lo disfrutaba, no me gustaba, no era un ambiente que me gustaba. Aún así, sentía como en la escuela que debía estar callado, había sido enseñado de esa manera. Yo no sé si eran las velas que nos rodeaban, las paredes de piedra o las figuras que habían por ahí, pero la gente sentía respeto por ese lugar y no había una reunión en la que hubiera desorden, gritos, niños que andan, entretenimiento, luces, ni nada por el estilo. Porque la gente pensaba que estaban rindiendo un momento religioso, espiritual, y lo hacían con reverencia. Cuando yo llego a la iglesia evangélica, cuando yo conozco la verdad, cuando yo conozco la palabra de Dios y me doy cuenta del verdadero camino a seguir para el creyente, de lo que realmente es un culto al Señor, empiezo a congregar en medio del pueblo evangélico y sí, me deleito, ahora sí disfruto porque ahora sí que sé lo que voy a hacer, ahora sí rindo culto a Dios, ahora sí adoro a Dios, pero empiezo a darme cuenta con el paso de los años que hay mucha irreverencia en el momento del culto. De vez en cuando móviles que suenan, de vez en cuando alguna voz que se escucha hablando en la sala, niños para arriba y para abajo, en medio de un sermón, personas que se levantan para ir al baño, luego vuelven, gente que llega tarde, ha empezado el culto y la alabanza y gente que entra y encima saludando. Y además de llegar tarde, personas que encima de llegar tarde primero van al baño, se acomodan y luego llegan. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Empiezo a pensar que se nos han olvidado textos como estos que nos hacían entender que debíamos ir a adorar a Dios, ir a la presencia de Dios con reverencia, con temor. Y ahora se está perdiendo eso en la casa de Dios. Y cuando digo casa de Dios me refiero al culto que le ofrecemos como pueblo de Dios. Ahora la iglesia se está llenando de entretenimiento, se está llenando de juegos, se está llenando de cosas que distraigan. Ahora hay gente, yo he llegado a ver cosas absurdas, he llegado a ver personas que están mirando el móvil en medio de un culto y no la Biblia, revisando un WhatsApp, revisando las redes sociales. Personas que si el predicador no los entretiene como un showman con su espectáculo y no los atrae, se aburren, se levantan, bostezan, miran al techo, miran al bebé de al lado, al niño de allí, le sonríen al bebé, todo mientras el culto. Se está perdiendo el temor y la reverencia en la presencia del Señor. Y por eso, como muchas congregaciones saben que la gente se aburre porque vivimos en esta cultura del vicio al entretenimiento, están empezando a hacer cultos entretenidos. Y eso es peligroso porque estamos sucumbiendo a la cultura, estamos sucumbiendo a la necesidad de entretenimiento, estamos sucumbiendo a los deseos de la carne, porque eso no es un deseo espiritual, es un deseo de la carne y estamos viciando a las personas, haciéndoles creer que así como necesitan entretenimiento fuera, también se lo vamos a tener que dar dentro de la iglesia. Y eso es peligroso. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Cuando nos reunimos aquí, cuando la iglesia del Señor se reúne, lo hacemos para adorar a Dios, levantar oraciones, levantar ruegos al Señor, exaltar su nombre a través de las alabanzas y proclamar el santo evangelio. Cuando la palabra de Dios es predicada, a no ser que lo haga como he dicho, un showman que entretiene, y entonces no es la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, debemos entender que Dios está hablando a la congregación. No necesitamos que alguien nos venga a decir, así dice el Señor. Si la palabra de Dios es predicada, es así dice el Señor, porque es su revelación. Y estamos empezando a viciar a nuestras iglesias en entretenimiento. Yo no digo que esté mal entretenerse, creo que, como dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo y hay un tiempo para entretenerse, pero también hay un tiempo para la solemnidad y la reverencia. Y siempre he considerado que hay un tiempo y lugar para todo. Que cuando yo voy al parque, yo espero jugar a la pelota, correr con los amigos o cualquier cosa.
que cuando yo voy a la montaña a pasear con mis perros, yo espero hacer ciertas cosas. Pero cuando voy a un juzgado porque hay un juicio o algo, yo espero una actitud en ese lugar. Cuando yo voy a lo mejor al cine a ver una película, yo espero silencio en la sala. Y cuando voy a la iglesia a adorar al Señor, yo espero solemnidad, espero reverencia. Oraciones van a ser levantadas, himnos van a ser entonados y su palabra va a ser proclamada. Debemos tener todos nuestros sentidos en ese momento. Cuando yo entro por las puertas de este local, hoy estoy aquí en el local donde nos reunimos, la iglesia Caminando por Fe. Cuando yo entro por las puertas de ese lugar, cuando yo me subo a ese púlpito, para mí es como si el Señor me repitiera lo mismo que le dijo a Moisés. Juan Manuel, cuidado, que la tierra en la que pisas, tierra santa es. No por este lugar, sino porque Él está presente, Él va a ser adorado y merece nuestro respeto y reverencia. Yo nunca me sentiré cómodo llegando tarde a un culto. Si ya me parece una falta de respeto llegar tarde a una cita con el hombre, más falta de respeto me parece llegar tarde a adorar a mi Señor. Que Dios esté siendo alabado y yo interrumpir. Que Dios esté recibiendo oraciones y yo interrumpir. Que Dios esté siendo predicado y yo interrumpir. Mi corazón no se siente cómodo. Creo que es una falta de respeto, en primer lugar a Dios y en segundo lugar al pueblo que está concentrado en hacerlo. Nunca sería capaz de levantarme a mitad de un sermón, al baño o a cualquier otra cosa. Lo haría antes del culto o después del culto, pero no durante el culto. Interrumpir al predicador, distraer a las personas, ir al baño para decirle al Señor, ¿me esperas un poco? Ahora te puedes callar y no hablar. No, estoy escuchando la palabra del Señor. Y yo creo que falta mucha reverencia y mucho temor en la iglesia. Yo quería traer hoy ese versículo, cuida tu pie cuando entres en la casa de Dios, pero traerlo para que reflexionemos en el sentido de recordar a quién estamos adorando. No es un payaso, no es un circo donde estamos, no es cualquier cosa entretenida la que hacemos, es un culto a Dios. El Santo está presente, el Santísimo Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está presente en medio de la congregación de los santos y habla a través de la predicación de su palabra. Nuestros cánticos y oraciones suben ante Él como olor grato y Él nos edifica y habla a nuestros corazones cuando el Evangelio está siendo proclamado. ¿Acaso en medio de todo eso debemos estar distraídos, entretenidos, andando por la sala o cualquier otra cosa? Yo llamo al pueblo de Dios a recuperar la reverencia. Entretente en el parque, entretente en tu casa, entretente con la videoconsola, entretente con el ordenador, entretente con la televisión. Pero no busques entretenimiento en algo tan solemne y sagrado como la adoración a Dios, como un culto a Dios congregacional con la familia de Dios. Eso es un momento serio, es un momento de solemnidad, de reverencia, y debemos venir, sí, con gozo, con alegría, pero recordando a quién estamos adorando y quién está entre nosotros. Yo siempre pregunto lo mismo cuando veo un poco de distracción a las personas, cuando voy a corregirlas, cuando veo que ya lo hacen seguidamente. Si Dios ahora mismo se manifestara de alguna manera visible entre nosotros, ¿cómo reaccionarías? Obviamente caerían como ese apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, postrados al suelo, con la cabeza en el suelo. Ahora me pregunto yo, ¿no está el mismo Dios presente aunque no lo veamos? ¿Es necesario que aparezca un trueno o venga una nube de fuego para que sintamos temor y seamos conscientes de que Dios está presente? ¿No está el mismo Dios presente aunque no veamos esas cosas? Entonces, si Dios se manifestara de esa manera, tendríamos esa actitud tan reverente, tan solemne, de tanto temor. ¿Por qué no tenerla sabiendo que está igualmente presente? No hace falta que tengamos como aquellos templos romanos
piedras en las paredes, imágenes, velas encendidas para transmitir solemnidad. Simplemente, si somos conscientes, como nos enseña ese versículo de Eclesiastés, de quién es Dios y quién somos nosotros, entraremos a su presencia de una manera totalmente diferente. Yo llamo a mis hermanos en el amor del Señor. Esto no es una reprensión, son palabras de cariño de un pastor, de un hermano que los ama y que ama a Dios. Y que deseo que allí donde Dios sea proclamado y Dios sea adorado, sí, lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría, pero con temor y reverencia. El culto no es lugar para mirar el móvil, no es lugar para interrupciones, no es lugar para llegar tarde, no es lugar para distraerse hablando con el de al lado ni estar mirando lo que pasa alrededor. El culto es lugar para poner todos nuestros sentidos en el glorioso y santísimo Dios que está siendo adorado, orarle a Él, cantarle a Él y luego evitar todo tipo de distracciones, prestar totalmente atención y escucharlo a Él a través de la predicación de su palabra. Que recordemos que Dios está presente en medio de nosotros, sin necesidad de que veamos una imagen, y vengamos ante su presencia con temor y reverencia. Cuida tu pie cuando entres en la casa de Dios. Cuida tu pie cuando vayas a adorarle. Recuerda que la zarza ardiente no está, pero el Dios que hablaba a través de esa zarza está entre nosotros. Así que sigue siendo tierra santa, porque Dios, el Santo, está ahí. Así que vengamos a su presencia, a adorarle y a escucharle con temor y reverencia. Luego sí, salgamos y divirtámonos. Salgamos, revisemos el WhatsApp, revisemos las redes sociales, miremos Facebook y entretengámonos con los más chiquitines. Pero en la presencia del Señor tengamos temor y reverencia. Yo les pido que volvamos a esa solemnidad que tenía la iglesia y que la cultura del entretenimiento y la modernización extrema que está llegando a la iglesia está haciendo de los cultos un espectáculo, pero que ya no sabe uno si está en la iglesia o en un teatro de entretenimiento. Recordemos lo que es un culto y recordemos quién está siendo adorado y hagámoslo todo para honra y gloria de su santo nombre. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.